para cada uno de nosotros es una bendición tenerle, doctor. Gracias. Así que agradecido por su participación. Gracias, querido, gracias. Bueno, aquí nos habla Ricardo Corso. Saludos a todos desde Caracas, Venezuela. Un placer estar aquí. Gracias, doctor Corso. Gracias. Para nosotros también es un placer tenerle en este espacio. Bueno, doctor, entonces, doctor César, hermano querido, nuestro hermano tiene una conferencia hoy maravillosa. La metodología es que vamos a escucharle y al final de la conferencia, pues, habrá un momento de preguntas para que él muy gentilmente nos pueda responder todo. En esta noche el doctor César Caraguachín va a hablar de Lutero y la pandemia, desafíos a las iglesias. Doctor, una vez más, gracias, profesor, por atender este llamado de la iglesia de Apartador. Gracias, sabemos que usted es un hombre muy ocupado y de verdad que para nosotros ha sido de mucha bendición y sé que será de mucha bendición. Bueno, doctor, lo dejo en su conferencia. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Y en esta noche vamos a trabajar el tema de la carta de Lutero. El tema de Lutero y la peste es amplia, porque se puede ver la peste en la ciudad de Wittenberg, la respuesta de Lutero de manera individual, y además ver la carta como una obra literaria haciendo un análisis exegético con los 5 pasos de los métodos exegéticos, lo cual hice yo y lo tengo por ahí escrito, y también un estudio sobre el contenido de la carta. Entonces, obviamente todo esto no se puede ver en una hora, pero vamos a dedicarnos en este tiempo a ver el contenido propiamente de la carta. Luego, si hay algunas preguntas al respecto en general, pues podemos referirnos a otras cosas. Entonces, cuando hablamos de la carta de Lutero, hablamos de una correspondencia que Lutero escribió en 1527. Para que más o menos ustedes hagan una tabla cronológica, mental, si quieren, o pueden escribirla para quienes están tomando notas. Lutero comienza exponiendo sus ideas en 1517, sus ideas de reforma, reforma de la iglesia. Esta carta a la cual hacemos referencia se escribe 10 años más tarde. Esta carta fue una carta escrita a Johann Hess. Johann Hess era un pastor en una ciudad que se llamaba Breslau, en Silesia, ¿ya? Y esa carta fue dictada directamente, según la carta misma, a Johann Hess y a los colegas, a los clérigos de la misma ciudad. Y allí encontramos nosotros realmente el tema principal o el pensamiento principal de Lutero sobre cómo un hombre de fe, una mujer de fe debe responder en tiempos de pestes o de pandemia. Lutero tiene otros escritos también, de hecho tiene muchas cartas donde hace referencias y demás, pero nos vamos a referir a esta porque aquí encontramos la mayor información sobre este tema. La carta tiene realmente varias partes, ¿ok? Entonces, para poder tratar el contenido de las cartas, yo he dividido esta presentación
en varias partes. La primera es la comprensión médica, cultural y las políticas sanitarias en Lutero, según lo encontramos en la carta. Porque en la carta encontramos también lo que Lutero pensaba culturalmente, cuál era su idea médica sobre las pestes y sus ideas políticas, etcétera, etcétera y etcétera. Entonces, la primera cosa, la comprensión médico-cultural y las políticas sanitarias de Lutero, Lutero en este sentido es un hijo de su época, ¿sí? Y él entiende las pestes bajo las perspectivas médicas de su tiempo. Él siguió dos conceptos, ¿sí? Que ya surgieron en el siglo XIV, pero se mantenían sin haber madurado demasiado la medicina propiamente para el siglo XVI, que es cuando encontramos a Lutero. Estos dos conceptos son los conceptos de aerismo y contagionismo, ¿sí? Que era seguido por la mayoría de los médicos de ese tiempo. Él dice, por ejemplo, en su carta, yo soy de la opinión que todas las epidemias, así como cualquier plaga, se extiende entre la gente por malos espíritus que envenenan el aire o exhalan un aliento pestilente que pone un veneno mortal en la carne. Fíjense que evidentemente aquí la idea de aerismo está presente, porque en esta concepción el mal está en el aire afectado, ¿sí? Y que obviamente se afecta el ser humano. Pero por otro lado, Lutero también afirma que la expansión y el contagio de la plaga en Wittenberg fue por la inmundicia, porque ellos pensaban que la plaga o las pestes se propagaban por la suciedad. Por eso que una de las políticas era limpiar todo. Entonces, él dice así, el aire, gracias a Dios, está todavía limpio y puro, pero algunos pocos han sido contaminados debido a la pereza o imprudencia de algunos. Buscando una base bíblica para la peste y su política de aislamiento, Lutero cita el Levítico 13 y 14, donde hay disposiciones sobre el trato a los leprosos y algunas otras personas más, que básicamente incluyen el aislamiento. Lutero concluye, después de leer eso, pensando en la situación que les toca vivir a ellos, y dice, nosotros debemos hacer lo mismo con esta pestilencia peligrosa. De modo que, si alguno llega a estar infectado, que esté lejos de las otras personas o que él mismo permita ser llevado o que pronto le sea dada ayuda con medicina. Esto último muestra la sujeción de Lutero a las políticas sanitarias en tiempos de pestes, porque para el siglo XVI, cuando vivía Lutero, estas políticas de aislamiento ya estaban implementadas. Pero además, Lutero apunta a una ética del buen ciudadano cristiano en una peste, quien sigue las medidas sanitarias de la ciudad, en dos sentidos, en el cuidado personal y en el cuidado a los demás. Por lo tanto, él toma una postura muy opuesta a los temerarios e imprudentes que desafiaban estas medidas. ¿Quiénes son estos temerarios e imprudentes? Él dice así, cito, ellos están tentando a Dios y no ponen ninguna consideración con aquello que puede contrarrestar la muerte y la plaga. Ellos desdeñan el uso de la medicina y no evitan los lugares y las personas infectadas con la plaga, sino que bromean de ella y desean mostrar cuán independientes son. Ellos dicen que es un castigo de Dios y si Dios quiere protegerlos, Él puede hacerlo sin medicina o sin nuestro cuidado. Entonces, fíjense ustedes, aquí Lutero
está identificando a un grupo muy particular de personas que tienen una mentalidad que él llama temeraria e imprudente. ¿Por qué? Porque no les importa cuidarse ni cuidar a los demás. Porque dicen, Dios nos cuida. Y si Dios me cuida, Dios me va a cuidar con plaga o sin plaga, con medicina o sin medicina. Hoy en día también tenemos personas con pensamientos similares. Muy contrario a esto, Lutero enseña el uso de las medicinas para la sanación. Él dice así específicamente. Dios, dice Lutero, ha creado las medicinas y nos ha provisto con inteligencia para guardarnos y tener buen cuidado del cuerpo, de modo que podamos vivir en buena salud. Más aún, dice él, si una persona, ¿sí? Si una persona no usa la inteligencia o la medicina cuando puede hacerlo, aún sin detrimento a su prójimo, tal persona injuria a su propio cuerpo y debe tener cuidado de que no se convierta en un suicida ante los ojos de Dios. Entonces aquí Lutero advierte sobre la irresponsabilidad humana de descuidar la protección natural del cuerpo que el ser humano debe tener y advierte sobre el pecado del suicidio. Muy bien. También en su carta, en el tratamiento del tema, Lutero identifica a un segundo grupo que hay que diferenciarlo del que acabamos de mencionar, de los temerarios e imprudentes. ¿Quiénes son este segundo grupo? ¿Sí? Estos son quienes siguen creencias populares que dicen que si contaminan y contagian a otros, entonces la peste saldrá de ellos. Entonces estos andan por las calles y por las casas contagiando a los demás. Lutero sostiene el deber social de denunciarlos, juzgarlos y castigarlos como asesinos deliberados. Entonces fíjense que aquí Lutero es muy serio con su trato a este grupo que por creencias, yo las llamo así, populares, porque ellos creían que si estaban contagiados, si iban por las calles o por las casas y cargaban a los niños o agarraban a las otras personas, de modo que éstas se contagiasen, entonces la peste saldría de ellos. Esta creencia, obviamente equivocada, resultaba finalmente en el contagio y la muerte de otros, casi seguro, ¿no es cierto? Entonces, Lutero dice, estos deben ser tratados como asesinos deliberados. Hay que también diferenciar a este segundo grupo de un tercer grupo que son llamados los conspiradores, que estos eran algunos trabajadores que realmente Lutero no lo menciona, pero aparecen ya en Ginebra en 1530, 3 años más tarde. Pero lo digo porque en algunos libros y materiales que tratan la peste en esta época, a veces los confunden. Pero estos conspiradores son un grupo, o es un grupo distinto, que eran trabajadores en el área de la salud. Por ejemplo, boticarios, dueños de boticas, algunos eran trabajadores en los hospitales, que buscaban la expansión de la enfermedad por medio de llevar ropa o prendas de algunos enfermos con flujos personales, sea sangre, sudor y demás. Se sabía que allí se cargaba la peste, el virus, entonces iban a las casas de los adinerados y pasaban alrededor de la manija de la puerta
o alrededor de la manija de la puerta, de modo que cuando alguien entrase a la casa, tocase estas partes de la puerta y perdón, y se contagiase, y entonces llegaran a ser más pacientes para ellos y más consumidores de los productos que vendían en las farmacias. Lutero no los identifica, pero sí Calvino. Yo lo menciono porque aparecen 3 años más tarde en Ginebra y después también con Calvino en 1542 en adelante. Pero no hay que confundir a los conspiradores con estos grupos que he mencionado. Estos entonces buscaban la multiplicación del contagio por fines lucrativos. Me parece que nosotros hoy en día pues conocemos de este tipo de cosas que algunos practican, no son ajenas a nosotros, pero quiero decirles que no han empezado con el COVID-19. Esto tiene larga data. También Lutero expresa una ética del buen cuidado cristiano en una peste, diciendo, por ejemplo, le aconseja, estas son las palabras también de Lutero: usa la medicina, toma las medicinas que pueden ayudarte, fumiga tu casa, el patio y la calle, rehuye de las personas y lugares donde tu prójimo no necesite tu presencia o no se haya recuperado, y actúa como un hombre que quiere ayudar a apagar la ciudad en llamas. Si nosotros notamos el contenido de las palabras y los consejos de Lutero, vemos que él menciona 5 formas de prevención típicas ya implementadas en el siglo XIV y XV. Para el XVI ya era una cosa dada en las ciudades, como Wittenberg y las ciudades grandes. ¿Cuáles son estas 5 políticas, prácticas que se pedía por el Comité de Salud de las ciudades? Fumigar los espacios privados, fumigar los espacios públicos, aislarse de personas y lugares donde hayan infectados, evitar el contacto con personas y lugares donde uno no sea necesario y usar los medicamentos. Prácticas comunes que vemos que Lutero mismo lo adopta y fíjense, lo menciona en su carta, en este caso dirigida para otra ciudad. Vamos ahora a una segunda parte de la carta, que es la comprensión teológica y ética de un dilema, que es si uno puede huir de una plaga mortal. De hecho, aunque esta carta que acabamos de señalar fue dirigida a Johann Hess, como hemos dicho, en Breslau, en todas partes, si ustedes quieren encontrar esta carta, la pueden buscar con la fecha, ¿no es cierto? 1527 de noviembre, carta de Lutero a Johann Hess. Pero popularmente esta carta se conoce por esta pregunta: si uno puede huir de una plaga mortal. En español hay un par de traducciones que circulan ahí por internet, pero está en inglés y también está obviamente originalmente en alemán. Lutero trata el dilema si uno puede huir de una plaga mortal en la carta desde una perspectiva teológica y ética. Teológicamente, Lutero entiende la peste como una retribución justa de un Dios ofendido por los pecados, por lo cual hay que confesarse y orar para calmar la ira de Dios. Por otro lado, dice Lutero, es una prueba de Dios para la fe y para probar el amor del cristiano. Éticamente, Lutero entiende que las autoridades establecidas
públicas y religiosas tienen una responsabilidad ineludible de quedarse en el lugar y cumplir sus funciones. Por otro lado, cada cristiano debe mostrar su amor al prójimo atendiendo y cuidando a los demás. Solo se puede huir si la responsabilidad de uno ha sido cubierta por otro. De esta manera, Lutero muestra dos perspectivas. ¿Sí? Dos perspectivas. Debemos estar seguros que el castigo de Dios ha venido sobre nosotros, dice él, no solo para castigarnos por nuestros pecados, sino también para probar nuestro amor y nuestra fe. Nuestra fe en que podemos ver y experimentar cómo debemos actuar con Dios. Y nuestro amor en que podemos reconocer cómo debemos actuar con nuestro prójimo. Entonces, esta doble manera de entender la peste, Lutero la expresa en tres pensamientos, respondiendo a la pregunta si uno debe de huir de una plaga mortal. Entonces, el primer pensamiento es el siguiente. Frente a las dos posiciones que existían, Lutero responde a las dos. ¿Cuáles son las dos posiciones? La primera es una que decía, no es necesario huir de la plaga. ¿Por qué? Porque las enfermedades y la muerte forman parte de la realidad humana, de modo que huir es malo y muestra una falta de fe en Dios. La segunda idea era que uno puede huir apropiadamente, particularmente si uno no tiene un cargo público. En este sentido, Lutero asegura que Hess y los otros pueden decidir por sí mismos, en el espíritu y en la gracia, lo que tienen que hacer en tal situación. Es decir, dice Lutero, que no es realmente necesario que le pregunten a él. Ellos pueden decidir por sí mismos. Pero la verdad del caso es que ellos le habían escrito a Lutero cerca de varios meses antes y Lutero no había contestado, o varias semanas antes y Lutero no había contestado. Y el problema en Breslau se agrandaba porque el clero te estaba discutiendo qué hacer. Entonces, Johann Hess volvió a escribirle a Lutero y realmente por la insistencia de una respuesta de Lutero es que él responde como responde. Pero entonces hay que entender en ese sentido por qué Lutero le dice, ustedes realmente pueden encontrar respuestas a sus propias situaciones sin preguntarme a mí, porque también ustedes tienen el Espíritu y la gracia de Dios. Entonces, así Lutero empieza su respuesta dejando en forma implícita su doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. Segundo pensamiento, cómo responde él a esta inquietud, teológicamente, ¿no es cierto? Y éticamente. Él dice así, sobre las dos posturas anteriores, ¿no? Vamos con la primera. Sobre la primera posición, él dice, para quienes sostienen, no es necesario huir de la plaga, Lutero dice que es una excelente decisión, que muestra una sólida fe en Dios, y que esta realmente debe ser la postura de todos aquellos que tienen cargos como pastores, predicadores, curas, sacerdotes y demás, que deben estar firmes ante el peligro de la muerte, porque de lo contrario, ellos estarían negando y repudiando la palabra de Dios, dice Lutero. Esta primera posición debe también ser asumida por quienes ocupan cargos públicos, como los alcaldes, los jueces y otros, dice Lutero, porque ellos, fíjense ustedes y anoten estas tres verbos que él usa, porque ellos ocupan cargos
eh, que tienen en donde tienen la obligación de permanecer, porque ellos están para gobernar, proteger y preservar. Fíjense la teología política de Lutero. De lo contrario, ellos estarían cometiendo un gran pecado, exponiendo a toda la comunidad a toda clase de peligros, incendios, asesinatos, disturbios, cualquier desastre imaginable propio de una catástrofe pandémica. Así Lutero enfatiza la ineludible responsabilidad pastoral de los clérigos de cuidar y proveer servicio espiritual al pueblo, y la ineludible responsabilidad política y social de los funcionarios públicos de gobernar, proteger y preservar al pueblo, las cuales deben de cumplirse en todo tiempo, aún en tiempo de plagas. De modo que la ética de la responsabilidad del cuidado, servicio, gobierno, protección y preservación del mayor sobre el menor, en este caso clérigo y funcionario público, son exigidas. Ahora, pensando en la segunda posición, que uno puede oír apropiadamente, Lutero dice que esta puede ser seguida por los predicadores y pastores sin actuar pecaminosamente si es que hay suficientes predicadores en un lugar y si es que los predicadores se ponen de acuerdo en animar a otros para que se vayan, para que no se expongan innecesariamente al peligro, ya que algunos se harán cargo de las necesidades espirituales. En este caso, dice Lutero, ellos se pueden ir, no tendrán culpa, porque realmente han querido quedarse, pero su presencia realmente no es necesaria. Aquí, fíjense ustedes, Lutero enfatiza la necesidad espiritual de la población que debe ser suplida por los pastores y desestima el valor de la permanencia de los pastores innecesariamente. En esta segunda postura, también puede ser seguida por los que ocupan cargos públicos de manera adecuada, pero ahí aclara también Lutero, si es que ellos proporcionan sustitutos capaces para asegurar que la comunidad esté bien gobernada y protegida, y si es que ellos supervisan a estos sustitutos continua y cuidadosamente. Entonces, fíjense que en este punto, eso sostiene que uno realmente tiene igual elección de huir o quedarse bajo 4 condiciones. Estas son, si no hay una emergencia, si hay suficientes personas para atender y cuidar al enfermo, si voluntariamente o por órdenes los débiles en la fe hacen provisiones de modo que no hay necesidad de ayudantes adicionales. Y cuarto, si los enfermos no los desean y han rechazado sus servicios. Porque realmente, cito acá, huir de la muerte y salvarse la vida es una tendencia natural, implantada por Dios y no prohibida, a menos que sea contra Dios y el prójimo. Entonces, fíjense ustedes que Lutero no condena a los que se van, pero sí, si es que se van de manera irresponsable, dejando sus cargos al abandono, sus responsabilidades al abandono. Entonces, muy claramente se ve una ética de la responsabilidad pública, una ética de responder a las funciones que les han sido designadas o que uno las tiene naturalmente. Ya la vamos a ver a cuáles se refiere con naturalmente, porque eso particularmente refiere a los padres o a los hijos y demás. Por otro lado, para aquellos que se quieren quedar, él los felicita y de hecho dice que deben de seguirlo los que tienen cargos espirituales y también los políticos, los cargos públicos, salvo que
lo hagan, pero sin exigir que todos hagan lo mismo. Porque realmente nosotros hemos visto, yo le mencioné hace un ratito, 5 prácticas, 5 políticas para prevenir el contagio, ¿sí? Pero había una más que era una práctica común, que ya venía siguiéndose desde el siglo XIV, cuando empieza la peste negra, y esa práctica era huir del lugar. De hecho, había un dicho, si viene la peste, hay que volar, hay que salir volando. De modo que la manera más segura de asegurar no contagiarse era irse. Pero Lutero, fíjense ustedes, no toma eso como que deba ser la política de un cristiano. De hecho, 11 años antes, en 1516, cuando Lutero experimenta la primera peste en Wittenberg, antes de que él empiece su reforma, en 1516, él escribe sobre la peste que llega a Wittenberg y él dice, por más que los demás se vayan, yo prefiero quedarme. Y él dice, yo me quedo porque yo debo obediencia. He hecho un voto de obediencia y voy a quedarme hasta que quien ha tomado mi voto de obediencia me diga lo contrario. Entonces, fíjense ustedes que realmente Lutero, cuando dice lo que dice en esta carta, realmente no es algo que aparece con su reforma, sino que es parte de su pensamiento teológico, ya aprendido mucho antes de la reforma. Se ve que Lutero ya mantenía seriamente su vocación sacerdotal. Él era fraile agustino. Tercero, Lutero extiende aquí la ética de la responsabilidad del cuidado, servicio y el gobierno, protección y preservación de el mayor sobre el menor, al resto de la población, según sus funciones y unidades de pertenencia. Él sostiene que esa ética no descansa en la autoridad dada solamente, aunque también, pero además descansa por los mandatos bíblicos de obediencia y cuidado de los demás. Entonces, hay una responsabilidad política que hay que asumirla con seriedad, pero al mismo tiempo hay un mandato cristiano, es un buen mandato de cuidar a las demás personas. Y en la unidad que existe en la comunidad, porque para él uno no debe de vivir como si uno existiera solo. Él claramente señala, nosotros somos parte de una comunidad y esa comunidad es nuestro cuerpo, ¿sí? Y tenemos que responder y proteger todas las partes del cuerpo, de modo que no se puede abandonar uno a otro. Vamos a seguir avanzando. Lutero también señala una ética de la reciprocidad del cuidado al enfermo, que es explicada para quienes contrajeron la enfermedad y se recuperaron. ¿Sí? Pero antes de pasar a este cuarto punto, déjenme, creo que esto que quiero saltar es muy importante, porque aquí Lutero también señala, en el punto anterior, no solamente la responsabilidad del mayor hacia el menor, sino la responsabilidad recíproca de todos, porque él va a decir, se va a referir a la obediencia del siervo a su amo, y que si el siervo quiere irse, debe tener el permiso de su amo, y el cuidado del amo también por su siervo. Es que si el amo quiere irse, debe proveerle un lugar de cuidado para su siervo. La responsabilidad mutua de servicio y ayuda es de carácter obligatorio para los padres e hijos y viceversa. Uno no puede abandonar a los familiares. Además, los tutores o los amigos de los huérfanos
tienen la obligación de estar con ellos o arreglar diligentemente su cuidado. Miren lo que él dice, cito, sí, afirma, sí, nadie debería de atreverse a abandonar a su prójimo a menos que haya otros que cuiden al enfermo en su lugar y lo atiendan. Nadie debe abandonar a otros en su angustia, sino que está obligado a asistirlo y ayudarlo como a él mismo le gustaría ser ayudado. Por eso les mostraba yo la ética de la reciprocidad y obviamente aquí la doctrina de la libertad cristiana que Lutero tanto enfatiza, ¿no es cierto?, que lleva al servicio del otro. Bueno, ahora sí pasamos al cuarto punto, una ética de reciprocidad del cuidado al enfermo que es establecida para quienes contrajeron la enfermedad y se recuperaron. Aquí Lutero destaca que quienes se han recuperado deben mantenerse alejados de los otros para evitar el contagio y la muerte. Así como ellos fueron cuidados en tiempos de enfermedad, ellos ahora deben cuidar a los demás para que nadie se exponga al peligro de manera innecesaria. En medio del temor por la peste, Lutero enseña, en este caso, a confiar en Dios y amar al prójimo, cuidando al enfermo, y cuando éste se recupere, éste debe proteger a los demás del contagio. Entonces, Lutero, obviamente, aquí muestra un mensaje teológico ya reformado, obviamente, después de 10 años. El cristiano dice, él señala que no debe estar pidiendo a los santos para su curación, sino que debe de confiar en orar a Dios. Esta idea de Lutero se remonta ya a 1519, cuando Lutero rechaza la oración a los 14 santos que los alemanes practicaban en ese tiempo. Y él dice, el porqué de su rechazo, nuestra superstición los ha inventado y los llama los defensores contra todos los males, de los cuales uno era la peste. Bien, pasamos a una tercera aproximación de la carta, que yo llamo la comprensión del cuidado pastoral durante la enfermedad y en el momento de la muerte en situación de la peste. Lutero tiene una parte allí en donde él aconseja cómo actuar en las circunstancias aparecidas de la peste y cómo actuar pastoralmente, porque realmente es una catástrofe y es difícil de actuar. Pero para esto, para lo que vamos a decir, hay que entender dos circunstancias de emergencia que se mencionan o que él menciona en la carta para entender que son consejos debido a las circunstancias de emergencia que están viviendo y que no hay que tomarlos como una forma de operar regularmente en tiempos cuando no hay pestes y demás. Entonces, ¿cuáles son las dos circunstancias que él pone? Número uno, la peste con muchos enfermos y moribundos. Dos, la falta de clérigos. Él dice así, cuando hay muchas muertes y solo 2 o 3 pastores de turno, es imposible visitar a cada uno para instruirlos y enseñarles a cada uno lo que un cristiano debe de saber en la angustia y la muerte. Entonces, bajo esas circunstancias, él apela a la prevención y a la preparación de todo el pueblo cristiano, ¿sí? Y de hecho, cuando la peste estaba en Wittenberg, el elector de Sajonia había mudado la universidad y la llevó a otro lugar y pidió que los estudiantes obviamente se fueran y también los profesores.
Lutero, ustedes saben, era profesor allí, profesor de Biblia. Pero Lutero dijo, no, yo me quedo. Yo no me voy. ¿Para qué? Para ayudar al pastor de la iglesia. El pastor era Bugenhagen, que le tocaba atender a todos los enfermos junto con 2 diáconos que habían allí. Entonces, cuando él dice, cuando hay 2 o 3 sacerdotes para todo el pueblo, él está pensando en él y los que se han quedado, porque realmente después uno se fue, o uno falleció. Entonces, él está hablando de las circunstancias propias que le toca vivir. Entonces, primero, él dice, los pastores en sus funciones particulares tienen que enseñar a la gente a asistir a la iglesia para que aprendan a cómo vivir y cómo morir cristianamente, practicando la confesión, recibiendo la comunión y estando reconciliados con el prójimo y haciendo la voluntad de Dios. De modo que si le toca morir en algún momento, por algunas circunstancias, esa persona ya está preparada y ha provisto para su alma todo lo que es necesario. También los pastores tienen que administrar el sacramento respondiendo a las 2 circunstancias, dice Lutero, privilegiando la fe del enfermo y considerando el descuido voluntario de la fe por parte del enfermo. De modo que Lutero afirma implícitamente sus enseñanzas sobre la fe del creyente en la administración de los sacramentos, buscando diferenciarse así de la práctica católica que solo administraba el sacramento antes de la muerte. Es decir, Lutero está señalando, aquí de la segunda cosa que él enseña aquí, el pueblo tiene que guardar la fe y no descuidarla. Si uno ha descuidado la palabra de Dios cuando estuvo sano, dice Lutero, pero busca atención pastoral cuando está enfermo, entonces no hay que atenderlo, a menos que muestre arrepentimiento. El sacramento es para quienes pueden declarar y profesar su fe. Así también, si alguien quiere que venga el pastor o el capellán, debe pedirlo con anticipación cuando el paciente o el enfermo está en su sano juicio y puede entender y expresar que cree, entiende y desea el sacramento. Si se espera hasta el último momento, cuando el enfermo no puede hablar o expresar su fe, entonces dice Lutero que no se le administre el sacramento. Lutero aquí trata de diferenciarse del catolicismo de su época, que no importaba si el hombre confesaba la fe, sino que le administraba solamente el sacramento. Lutero quiere enfatizar, y acá yo acabo de señalar que él quiere enfatizar el valor característico de la fe reformada, de la fe del creyente. El creyente tiene que expresarlo para que el sacerdote pueda saber que efectivamente cree y quiere el sacramento. Por eso dice que lo llamen antes de que esté inconsciente o ya no pueda hablar. Y en el caso anterior, si la persona descuida su fe y deja la iglesia y después quiere ser atendido, bueno, Lutero dice, si han descuidado, pues tenemos mucho trabajo, no podemos atender a todos, atendemos a aquellos que muestran la fe concretamente. Entonces aquí Lutero pasa un filtro para situaciones de emergencia, que es la fe y la fe expresada del paciente. Ahora pasamos a la última parte de la carta, y pues podemos dejar para algunas preguntas. La comprensión de Lutero de las necesidades sociales expresadas en la peste y la responsabilidad del gobierno y los ciudadanos. La experiencia de Lutero lo llevó realmente a reflexionar sobre las condiciones sociales de los hospitales, ¿sí? Los entierros dentro de la ciudad y el cementerio de Wittenberg. Y en base a esta reflexión,
y no solamente reflexión teórica, sino reflexión surgida de la práctica pastoral, lo lleva a pedir reformas en el servicio de salud, de bienestar social. Esto obviamente tiene un carácter político, ya que implicaba políticas del gobierno de la ciudad. Entonces, aquí primero, Lutero argumenta la necesidad de hogares municipales y hospitales para cuidar a los enfermos. En Wittenberg había un hospital, pero el hospital estaba tapado, ya lleno. Entonces, Lutero dice que el gobierno tiene que proveer otros hospitales. Y si la ciudad los tiene y el gobierno los puede proveer por sí mismo, pues bien, pero es responsabilidad principal del gobierno de la ciudad. Pero entonces dice, y también de las personas que pueden contribuir con donaciones para este servicio de bien común. Porque la responsabilidad de atender y cuidar a los enfermos es exigida a toda la sociedad, a los gobiernos, ciudades y estados, y a las personas. De esta manera, Lutero propone una comunidad solidaria para los servicios de salud. Como les mencioné, tenía Wittenberg un hospital, pero había un monasterio que ya prácticamente estaba vacío, que era el convento franciscano, que ya Lutero lo había gestionado años anteriores para los pobres. Entonces, durante esta peste, en 1527, y habían varios huérfanos que estaban muriendo y enfermándose, entonces Lutero pide al elector de Sajonia que se conceda el uso del monasterio como un hospital, que efectivamente ocurre después. Vale decir aquí también que Lutero para este tiempo vivía en otro monasterio, en el monasterio agustino, juntamente con otros, con su esposa obviamente, pero ahí se hospedaban algunos, pero imagínense ustedes, un monasterio es un edificio grande, con muchas habitaciones, entonces allí atendieron a algunos enfermos, Lutero mismo, su esposa, el médico de la ciudad y demás. Por eso en algún momento, en una de sus cartas, no en esta, pero en otra carta, él dice, ya mi casa se ha convertido en un hospital, pero realmente no es que hubieran tantos enfermos en su casa, habían como contados con los dedos de la mano, pero era un caso. Lutero dice que entonces se ponga un hospital para los pobres, que el gobierno lo pague y que también sea alimentado por donaciones privadas. Entonces, aquí vemos que Lutero tiene un fin muy claro. Para que no sea necesario, dice él, que cada ciudadano mantenga un hospital en su propia casa. Está hablando de sí mismo. Esto se entiende mejor si se recuerda que justamente en medio de la peste, el 16 de septiembre, Lutero pide a Juan, el elector de Sajonia, que conceda el monasterio franciscano para el cuidado de los pobres. En este sentido, fíjense ustedes, Lutero no es pasivo, sino es proactivo ante las circunstancias históricas. De modo que él dice que mientras no haya tales edificios o haya insuficientes lugares para los enfermos, entonces nosotros debemos proveer el cuidado hospitalario y ser enfermeros uno con otro. En este sentido, si se tarda la provisión de un hospital o no se llega a dar lo que uno pide, Lutero dice, no podemos quedarnos esperando, tenemos que atenderlos nosotros.
Segundo, Lutero argumenta, basándose en la Biblia y en el cuidado de la salud, la necesidad de enterrar a los muertos de la peste fuera de los límites de la ciudad. Él lee la Biblia y también otros textos antiguos y realmente es muy llamativo que en la antigüedad se enterraban a los muertos fuera de la ciudad. Pero hoy, dice él, es todo lo contrario. En lugar de haber aprendido de la antigüedad, en la Edad Media, por ejemplo, en ese tiempo, en todas las ciudades el cementerio estaba al lado de la iglesia. Entonces el cementerio de Wittenberg estaba al lado de la catedral, donde Lutero predicaba, porque Lutero era el predicador principal. Aunque Bugenhagen era el pastor, predicaba durante la semana y atendía semanalmente, Lutero predicaba los domingos, los días festivos, y era contratado como predicador principal, además de su trabajo como profesor. Entonces, allí estaba, al lado de la catedral, de la iglesia, estaba el cementerio. Entonces, Lutero dice, en la antigüedad todos los pueblos enterraban a sus muertos fuera de la ciudad. Nosotros los tenemos aquí en medio nuestro. Y con la peste, tengan en mente que él pensaba la teoría aerista de que estaba en el aire y los muertos por la peste, valga la expresión, con los olores putrefactos, contaminaban el ambiente. Entonces, él dice, si se difunde a través del aire corrompido, los miasmas y los muertos de las pestes destilan olores putrefactos y contaminan, ¿por qué los enterramos en medio nuestro? ¿Sí? Como les digo, el cementerio estaba al lado de la iglesia allí, que se llamaba la iglesia de Santa María. Entonces la conclusión de Lutero es que hay que enterrar a los muertos fuera de la ciudad. Y él pide que se construya un cementerio fuera de la ciudad. Tercero, Lutero argumenta que debido a los abusos del pueblo en el uso del cementerio que estaba dentro de la ciudad, el nuevo cementerio que él propone debe ser completamente distinto. Y aquí es muy, muy lindo porque Lutero casi se imagina, así como se puede imaginar una nueva ciudad, se imagina un nuevo cementerio. Él dice, no tendría que usarse como un lugar para andar transitando, ni para tener encuentros privados, ni para llevar animales, para que hagan sus cosas por ahí. Porque esto es una falta de piedad y falta de respeto por las tumbas, dice Lutero. Evidentemente es lo que pasaba en Wittenberg. Le está reclamando el abuso del espacio del cementerio por el pueblo. Entonces aquí está su propuesta. Por lo contrario, un cementerio debe estar fuera de los límites de la ciudad. Debe ser un lugar decente y sagrado, público para todos y acondicionado y adornado, dice él, con cuadros religiosos y con pinturas en las paredes, de tal manera que la gente pueda ir y pueda meditar y pueda pensar con reverencia sobre la muerte, sobre el juicio final, sobre la resurrección y tener un tiempo de oración. Entonces, fíjense que Lutero cómo proyecta un modelo de cementerio distinto al que tenían en aquel tiempo. Entonces, el tratamiento, el contenido de la carta, yo la dividí en 4 partes. Una, sobre las creencias culturales, médicas de Lutero y algunas políticas frente a la peste. Segundo, el contenido teológico y ético en el tratamiento al problema que se le presenta a Lutero por parte de Johann Hess. Tercero, los consejos pastorales frente a estas circunstancias de emergencia por la peste, tratamiento pastoral. Y lo último,
la comprensión política, social, frente a las necesidades de hospitales y de cementerios, frente a la realidad de la peste de parte de Lutero. Yo tengo aquí algunas conclusiones, pero me gustaría parar acá y dejar espacio para preguntas y voy a ir mechando o metiendo las reflexiones, contestando a las preguntas que hubieren en ustedes, ¿sí? O sea, los desafíos pastorales, eclesiales, yo los voy a incluir en las respuestas a las preguntas que hubieren. Entonces, hasta aquí la presentación, que ya pasó una horita. Gracias, doctor. De verdad que una conferencia bastante enriquecedora, pues el abordaje bastante completo. Encontramos una carta que toca componentes religiosos, teológico-pastorales, políticos, sociales, en un contexto que para Lutero fue desafiante, como fue la época de la peste. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, doctor, quiero saludar al pastor o al reverendo Bernardino López, que es el moderador del presbiterio de Urabá. Reverendo Bernardino, buenas noches. Buenas noches, Pastor Harry. Un saludo muy cordial para todos los que están conectados, especialmente para nuestro amigo que ha hecho una hermosa exposición sobre Lutero y la pandemia. Y yo estaba analizando que bueno, que Lutero había dejado un manual, si se pudiera decir, preveyendo las pandemias que se presentarían, y estaba haciendo una comparación entre el programa de bioseguridad que el presidente le dio a todos los colombianos para la seguridad, y encuentro allí que está contenido en esta exposición. ¿Quiere que comente algo, Harry? Claro. Sí, sí, efectivamente. Fíjense que las prácticas sanitarias establecidas en Wittenberg no fueron establecidas por Lutero. Lutero toma las prácticas establecidas y las incorpora en su tratamiento pastoral y reflexiona teológica y bíblicamente sobre ellas. Pero él va más. Fíjense que con algunas recomendaciones son propias de una reflexión que se nota un hombre maduro, inteligente, crítico de la situación que le toca vivir. Pero Wittenberg, fíjense ustedes, no es la primera ciudad en aplicar esto. Las primeras ciudades en aplicar estas medidas fueron en 1370, en el segundo brote de la peste negra. Y las ciudades fueron Florencia, Venecia, principalmente, Milán, pero principalmente Venecia y Florencia, las primeras en aplicar, en elegir un comité de salud pública en apariciones de pestes. Y después otras ciudades importantes, porque acuérdense, Florencia, Venecia eran ciudades referentes en esa época, y luego otras ciudades comenzaron a aplicar lo mismo, ¿sí? Ciudades como Ginebra, qué sé yo, Zúrich, Berna, ciudades principales allí en la Confederación Suiza, en París, en Wittenberg, en qué sé yo, las ciudades más progresistas, digamos, más grandes de aquel tiempo. Gracias, doctor César. Bueno, y con esta reflexión que nos acaba de dar el doctor César, abrimos entonces las preguntas. ¿Alguno tiene una pregunta para nuestro expositor? Harry, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto, Rosita, y de antemano, gracias por tu
por tu visita, por tu compañía en este espacio. Bueno, la verdad es que nunca he tenido la oportunidad de visitar el presbiterio de Urabá, no conozco nada por allá. Siempre ha sido mi deseo conocerlo, pero nunca se ha dado esa oportunidad. Ojalá la tenga, porque de veras me hubiera gustado mucho conocer esa parte. Conozco alguno de todos los de Urabá, pero no conozco su tierra tan hermosa, que he visto fotos y todo, pero no he podido hacerlo. Y es un deseo verdaderamente que tengo, así que saludos a todos. Pastor, reverendo César, mire, me preocupa mucho que aún ahora en el 2020 nosotros y muchas personas sigamos pensando en la pandemia como castigo de Dios. De pronto usted lo tocó un poco al principio cuando dice que Lutero pensaba teológicamente que era una prueba de Dios para reconocer la fe de nosotros, del cristiano, y el amor que nosotros tendríamos hacia los demás, y que también lo pensaba como castigo de Dios. O sea, me gustaría que explicara un poquito más esa parte de cómo todavía nosotros pensamos que esto puede ser un castigo de Dios, porque algunos lo enfocan por el tratamiento que le hemos dado a la naturaleza, que nosotros mismos tenemos la culpa de todo lo que está pasando. Entonces me gustaría que explicara un poquito más eso. Muy bien, muy bien. Uno de los desafíos eclesiales va por ese lado. Y gracias, Rosita, por darme la oportunidad de tratar este punto. Uno de los desafíos para las iglesias es deconstruir la enseñanza recibida por cientos de años, porque esta idea de que las pestes, el hambre y las guerras son castigos de Dios están en la Biblia. De hecho, se consideraba que los ángeles, en la última parte del Antiguo Testamento, digamos, cronológicamente hablando, ¿no? En lo que se llama el periodo tardío, se empieza a creer que son los ángeles, un grupo particular de ángeles, que son los que envían las pestes a la tierra. Y también esto aparece en el Nuevo Testamento. Y también, obviamente, en la época antigua y luego en toda la Edad Media. Entonces, Lutero mantiene esa tradición recibida. Obviamente, para nosotros hoy en día, el mandato cristiano, el mandato por la ciencia, el mandato social, es deconstruir lo recibido y reinterpretar, porque Dios pues no manda peste para destruir a la gente, sino que más bien las pestes son dramas de la historia humana, son cosas que ocurren algunas veces conectadas con la acción humana. Porque fíjense, y no quiero extenderme en esta respuesta, pero ya creo que he dejado claro que nosotros debemos de deconstruir primero y construir una comprensión más actualizada, donde se incorpore la epidemiología y los hallazgos encontrados a fines del siglo XIX. Porque fíjense que ni en el siglo XIV, ni en el XV, ni con Lutero, ni con Calvino, ni con nadie de ellos, se descubrió cuál era la razón de la peste. Eso recién se descubrió en 1894, 98. O sea, cerca de 400 años después. Se llama la Yersinia pestis, ¿no es cierto? Y por eso, cuando llegó la peste, llamada la peste de Hong Kong, ya los médicos habían encontrado la bacteria que producía la peste y entonces se trabajó para una vacuna. Y por eso hubieron menos muertes. En la Edad Media, pues los muertos eran millones. En la peste del siglo XIX, que fue el mismo tipo de peste, el número de muertos fue inferior
porque se descubrió la vacuna en el mundo occidental. Hubo más muerte en la India, en África y en la China por razones culturales. Que, bueno, no quiero meterme allí porque se nos va a ir el tiempo solamente con esta respuesta, pero lo que quiero decir aquí es que nos corresponde incorporar la información médica contemporánea en nuestra comprensión y articulación de nuestro discurso religioso al explicar qué son las pestes. Las pestes no son enviadas por Dios. Los maremotos, las tormentas no son enviadas por Dios. Los huracanes, la salida de los mares no es castigo de Dios. Son catástrofes naturales, muchas veces vinculadas con el abuso de la naturaleza del ser humano, de grandes empresas, muchas veces por deforestaciones, muchas veces por destrucción de hábitats de animales. Entonces, hay todo un trabajo allí para hacer. Entonces, estas comprensiones médicas no las tenía ni Lutero ni Calvino, ni en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento. Recién se han tenido a fines del siglo XIX. Nosotros estamos en el siglo XXI. Estamos llamados a incorporar todo esto en nuestra reflexión teológica, porque nuestra teología es interdisciplinaria. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Me llamó mucho la atención algo dentro de la conferencia, sobre todo cuando habla de que, que Lutero usa ese escenario de la pandemia como para mostrar la prueba de fe y del amor de los cristianos. O sea, cómo se pone eso a prueba. Y de pronto, muchas personas o muchos cristianos, podrían mirar donde Dios usa a los seres humanos con sus capacidades, su inteligencia para intervenir en la vida de otras personas. Y en muchos escenarios uno ve como una contraposición entre la ciencia y la medicina y la fe de las personas, donde muchas personas piensan que tener fe es como quedarse quieto y ser dependientes de Dios, y entonces como que deja a un lado las capacidades que Dios ha colocado en los seres humanos para intervenir en favor de la vida de los propios seres humanos. Entonces me gusta mucho esa parte, porque ya Lutero lo estaba pensando de esa manera. Sí, Lutero reflexiona bien sobre estos temas, pero gracias por la pregunta, Gabriel, que nuevamente me permite tratar otro de los temas de los desafíos eclesiales. A veces nosotros nos acercamos a los textos de los reformadores e inclusive a los textos bíblicos con un ánimo de leer y aplicar, leer y seguirlo a rajatabla, lo que diga, aunque lo que diga no sea discutible. Entonces, hoy en día, el desafío para los reformados como nosotros es que reinterpretemos lo que dijo Lutero, porque algunos consejos de Lutero hoy en día no deben de seguirse, sino que deben de cambiarse por las comprensiones de la transmisión en este caso del COVID-19 para nuestro tiempo. Por ejemplo, Lutero dice, uno tiene que prepararse yendo a la iglesia todas las semanas, confesándose, tomando la Santa Cena, ¿sí? La hostia de la mano del cura, y haciendo las paces con los demás, pero sin faltar a la iglesia. Nosotros hoy en día, gracias a Dios, no hemos seguido esa práctica. Fíjense que es lo contrario a lo que Lutero aconsejó. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo, entendiendo lo que Lutero aconseja, pero nosotros nos posicionamos y recepcionamos los avances científicos,
las formas de contagio actual del COVID-19 y no necesariamente seguimos literalmente los consejos, sino que lo reinterpretamos. Entonces la iglesia, uno de los desafíos para la iglesia es saber interpretar, saber reinterpretar, porque eso significa que la comunidad de fe tenga criterio, desarrolle criterio crítico, ¿no es cierto?, para cosas como estas. Pero efectivamente sí, creer que Dios nos prueba, sí, creer de que Dios prueba nuestro amor, sí, pero ¿qué significa? ¿Cómo debe ser nuestra respuesta? Sin lugar a dudas que usando tapabocas, manteniendo la distancia social, evitando reuniones así colectivas, etcétera, etcétera, que es lo contrario. Bueno, con respecto a las reuniones de iglesia, es lo contrario a lo que Lutero proponía. Pero es nuestro desafío como iglesia actualmente. Gracias, doctor. Hay una pregunta que quisiera hacerle, doctor, partiendo de lo que usted hablaba de los funcionarios públicos, que según la carta están para gobernar, proteger y preservar. Es interesante Hola, creo que tiene problemas Harry, de conexión. Harry, se congeló, no te escucho nada. No escuchamos, o no sé si los demás se escuchan, no escucho nada. No se escucha, de pronto tiene dificultades en la conexión, a veces es difícil allá donde él está. Bueno, mientras Harry logra tener buena conexión, tengo una inquietud y es con relación a que Lutero vivía todo el tema de la labor social, o sea, no se encajonó exactamente como ministro o como profesor, sino que también era preocupado por lo que estaba sucediendo con la comunidad y por lo tanto veía que tenía que ver con el tema de los enfermos, con el tema de los hospitales. Él era una persona muy propositiva, miraba los problemas, pero también planteaba propuestas. Entonces me llama como la atención esa parte. Sí, sí, efectivamente, era así. Lo que pasa que, fíjense que en este tiempo, uno dice, uno es pastor de su congregación. En ese tiempo la persona llegaba y si estaba, pues, digamos, en la iglesia de la ciudad, era el pastor de la ciudad. Porque acuérdense que no había muchas iglesias, había solamente una iglesia. Entonces, el pastor no solamente atendía en la iglesia, sino atendía en la ciudad. Porque fíjense ustedes que todos los que estaban en la, ¿cómo les digo?, en la ciudad, habían sido bautizados por el pastor de la iglesia. Entonces, ser miembro de la iglesia, o bueno, no se usaba la palabra miembro, haber nacido y siendo bautizado en la ciudad era miembro, o sea, era parte de la ciudad, parte de la iglesia. La tarea del pastor era cuidar de la iglesia, que era prácticamente unido a la ciudad. Entonces, no había esa separación como nosotros la vemos hoy. Entonces, para mí no digo lo novedoso, pero lo ejemplar, y esto también se ve en Zwinglio, es que Lutero, frente a las necesidades sociales, no se calla, sino que las expresa a las autoridades. Siempre con respeto, nunca, bueno, a veces no con respeto, pero las expresaba y hacía propuestas de reformas sociales, porque la reforma de la iglesia del siglo XVI
no fue solamente reforma de la iglesia, fue reforma de la educación, ya ven ustedes reforma de la salud en muchos casos, reforma de la economía también, reforma en muchos sentidos. Entonces, hermano, a su frente su pregunta, la preocupación y el abordaje de Lutero obedece a la comprensión pastoral y a las responsabilidades pastorales del pastor en una ciudad en ese tiempo, que es un poquito diferente hoy en día a nosotros. Gracias, doctor. Tuve un problemita con el internet que se me... bueno, ya para cerrar, sabemos que estamos a 5 minutos de las 6:30. No, le quería preguntar era que usted ahorita estaba comentando sobre el tema de que los funcionarios públicos, para la carta, se hablaba de que los funcionarios públicos tienen la misión de gobernar, proteger y preservar. Correcto. Y en un contexto como el de América Latina, donde hay tanta corrupción, estos tres componentes no se viven, no se aplican, ¿verdad? Ellos gobiernan, roban y saquean. Saquean, o sea, usurpan y hacen de todo. Violan y derechos y una cantidad de cuestiones. Es decir, haciendo una relectura de esta parte, de este fragmento, pienso que como iglesias hoy, que es de pronto el legado que nos da la carta, también debemos exigirle eso a los dirigentes, a los funcionarios públicos, el que sepan gobernar bien, proteger bien y preservar bien. Correcto. Más en un contexto como el que estamos viviendo de pandemia, donde se sabe que en América Latina ha habido demasiada corrupción por los recursos que se han destinado para este tipo de pandemia, para este tipo de mal. Sí, sí, lamentablemente en nuestra región la corrupción de los funcionarios públicos es un común denominador. No es solamente un problema de Colombia y esto no es una disculpa, no es mal de muchos, consuelo de tontos, no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que es un desafío grande para nuestra región. Nuestras democracias son muy endebles, tienen problemas serios como los que acabas tú de mencionar. A mí me parece que uno de los desafíos que encontramos eclesiales en la Carta de Lutero, fíjense, es el trabajo mancomunado con el gobierno en situaciones de emergencia, en este caso sanitarias, de la salud. A mí me ha gustado mucho que nuestra universidad aquí reformada haya elaborado un programa de capacitación de salud mental y apoyo con el gobierno de la ciudad, de la región. Y es que de eso se trata. Entonces, a veces uno dice, bueno, yo quiero mantener la separación de la iglesia y el Estado. Está muy bien eso, pero un trabajo en situaciones de emergencia, como puede ser esta pandemia, como puede ser situaciones, algunas otras, como gente que vive en la calle o cosas así, la iglesia tiene que hacer su trabajo, pero también tiene que levantar su voz profética y hablar para que el gobierno cumpla con sus funciones. Y al mismo tiempo mostrar que la iglesia es una comunidad solidaria, porque a veces nos quedamos solamente con el rol profético y no con el rol solidario, y ambas cosas van de la mano. Y así como al Estado le decimos, no solamente se dedique a hablar y a hacer promesas, sino también haga obras que correspondan a lo que usted dice, también lo mismo nos corresponde a nosotros como iglesia. Entonces, algún trabajo mancomunado con oficinas del gobierno están muy bien.
porque el caso de Lutero está allí, el caso de Zwinglio también, el caso de Calvino también es lo mismo. Es parte de la tradición reformada, ¿no es cierto? Gracias, doctor, por su respuesta, de verdad por acompañarnos en esta noche. De verdad que ha sido de gran bendición, inspirador realmente su exposición, esa disertación, relectura, digamos así, de la carta de Lutero. Bueno, es un ejercicio, doctor César, que como le decía a usted, es un trabajo de la Iglesia Presbiteriana de Apartadó, del Ministerio de Hombres, y es un ejercicio que está realizando periódicamente, no quedará aquí. Espero que nos pueda acompañar usted más adelante también. De verdad que gracias por compartir con cada uno de nosotros. Entonces, le pido a la iglesia, a los que están aquí, poder abrir sus cámaras, saludar al doctor, a nuestro hermano en Cristo, César Caraguachín. De verdad que ha sido de mucha bendición. Entonces, tenemos este espacio para saludarnos, ¿verdad? Bendiciones. Muchas gracias. Gracias, estuvo muy buena la charla, bastante instructiva. Gracias a todos los hermanos de Chigorodó, de Antioquia. Un saludo muy especial a todos los hermanos que manejan nuestra iglesia allá. Gracias, María Ursola. La verdad es que hemos aprendido mucho. Y Gracias, ojalá María Ursola. sigamos así. Claro Muchas que gracias a todos los organizadores. Me alegro de verla, hermana. Dios lo bendiga, hermano Caguachín. Un saludo a todos Igualmente. por allá. A todos. Bendiciones, hermanita María. Un abrazo. Hermanos, a todos. Me alegra verlo. Tenía rato de no verlos. Igualmente. Bueno, mi hermano. Muchas gracias. Dios los bendiga y el Señor les siga dando sabiduría y empeño para hacer una labor social, como en verdad debemos estar pendientes de lo que hacen el erario público, porque si nosotros no estamos pendientes, ellos no pueden hacer nada. Amén. Tenemos que estar fiscalizando todas las cosas y también colaborando, porque no nos podemos quedar con las manos cruzadas. Amén. Así es. Dios los bendiga. Amén. Muchísimas gracias, César, por este compartir del saber. Gracias. Y la información. Te extiendo la invitación para que muy pronto vuelvas a grabar. Tengamos una conferencia más o menos. Con gusto, con gusto. Con gusto, hermano. Pastor Bernardino, ¿le puedo pedir un favor? Sí. Nos puede despedir en oración, así sea que después nos quedemos saludarnos y... Muy bien. Pidiéndonos. Ok, entonces a todos y todas, muchísimas gracias por haber estado compartiendo. Vamos a orar para el envío a nuestra casa. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu gran amor, tu gran misericordia. Gracias por la comunión de tu cuerpo, que a través de este medio nos podemos conectar, podemos compartir y recibir así la orientación que hoy se contextualiza con nuestra realidad. Gracias por la vida de César. Bendícelo, bendice su ministerio y esperamos, Señor, que un día no muy lejano podamos seguir compartiendo. Bendice a todos y todas. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 No, y quiero saludar en esta noche a nuestra hermana Odali Sánchez, que está desde la ciudad de Valledupar. Ella es pastora de la iglesia cuadrangular en la ciudad de Valledupar. Hermana Odali, bendiciones. Un abrazo. Bendiciones, hermanos. Un abrazo para todos. Excelente tema. Muy especial, muy importante, muy del momento y necesario. Tengo una inquietud. No sé si podríamos obtener la grabación del tema. No sé, es algo que si se puede, bien, y si no, pues comprendemos también.
Un saludo para todos y qué bueno poderles participar con ustedes en esta noche. Gracias, pastor. Gracias, pastora. Afirmativo, Un abrazo. se puede compartir la grabación. Bueno, quiero aprovechar el espacio para saludar al señor César, al reverendo, un abrazo. Rosita, tenía rato de no verte también, te saluda Doris Suárez. Un abrazo desde acá, desde Apartador. ¿Cómo estás, Doris? Ah, y la hermana María Ursola también, señor. Bendiciones. Gracias. Qué gusto verte, Doris. También ve a tu hijito, ya está grande, ¿eh? ¿Cómo está, señor César? ¿Cómo ha ¿Cómo pasado? está, viejo? Me alegro de verte. Hola, bendiciones. Hola, nena. Bueno, entonces, gracias, muy agradecido. Esperemos poder reunirnos en un nuevo espacio del Ministerio de Hombres, de nuestro café bíblico. Realmente, Pastor César, gracias y un abrazo aquí desde el presbiterio de Urabá. Gracias, Harry. Nos vemos entonces. Hasta luego, hermanos, hermanas. Bendiciones. Chao, chao. Dios bendiga y salude a Urabá. Hasta luego. Hola. Hola, Jari. Hola, Rosita. El campesino fuma, bebe, echa cuentos, apuesta, pelea, sostiene 7 hijos, 2 esposas, siembra yuca, maíz.